Bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestra clase de Sociedad y Desarrollo de México. El día de hoy vamos a tener entonces la primera exposición la primera exposición de tres, o nuestra exposición de primer parcial. Y vamos a empezar entonces con con los líderes de equipo. Y tenemos para el primer equipo, nuestro líder que es Diana Sandoval, que nos van a presentar el personaje de Iturbide. Después pasaremos con el equipo de Alberto Ciordia, que su personaje es María Ignacia Rodríguez de Velasco. Vamos a ver quién es este personaje. Luego vamos a tener el equipo liderado por Carla Díaz, que nos va a platicar sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y va a venir más tarde Ricardo Dávalos y su equipo con la Batalla de Puebla. Y finalmente el equipo de Miguel Alejo con los Niños Héroes y David con el personaje de Porfirio Díaz. ¿Okay? Entonces, nada más para recordar qué es lo que se va a evaluar durante esta sesión o durante la presentación. Vamos a evaluar con 20 puntos cada uno de estos criterios, que la información sea suficiente y clara, que la información que nos estén presentando pues nos dé cierto conocimiento, algo que no sepamos, ¿no? Algo que sea nuevo para nosotros especialmente, ¿no? Y que sea pues claro a la hora de exponerlo. Que como grupo se mantengan pues seguros al presentar, que tengan la seguridad del conocimiento, ¿no? Una persona que está exponiendo es la experta en el tema, entonces debe mostrarse seguro de su expertise, debe mostrarse seguro de que lo que está diciendo es correcto, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro segundo criterio. Nuestro tiempo va a ser de 15 minutos por expositor perdón, no por expositor, por tema, y ahí ustedes pues lo dividieron según el número de integrantes, ¿verdad? Y finalmente que el trabajo se ha desarrollado en equipo correctamente, y eso qué quiere decir que si cualquiera de nosotros tiene alguna pregunta para el equipo, pues que cualquier persona, cualquier integrante del equipo pueda responderla, no importa si esta persona digamos, no lo expuso en voz alta para todo el grupo, ¿verdad? Entonces, ese es otro de nuestros criterios. Y finalmente, que en la conclusión, que por supuesto tenga una conclusión tu tema, eh, pues sea clara, ¿no? Sea clara, sea entendible y que por supuesto pues exista como tal la conclusión, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos criterios vale 20 puntos. Al final, esos puntos nos dan 100 puntos para nuestra exposición, que tiene un valor aproximadamente como de 20 puntos sobre el parcial. Y hablando de parciales, la próxima semana tenemos ya nuestro examen parcial. Y respecto a ello, los temas que hemos visto o de los que tendremos evaluación serán los siguientes. Fundamentos, ustedes son sociedad de desarrollo. Muy bien. De lo que vamos a hacer nuestra evaluación, pues va a ser principalmente lo que vimos las 4 semanas anteriores, y también tendremos algunas preguntas sobre esta sesión, así es que por ello les he pedido que suban su presentación a nuestra plataforma. Tienen aquí ustedes una tarea todavía abierta, que es prácticamente el subir esta presentación para poderla descargar y tomar algunas preguntas de ahí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a evaluar en nuestro examen va a ser un poco pues sobre la parte de objetivos de la clase, el proyecto de nación, los tipos de historia y lo que veamos el día de hoy, lo que veamos con sus temas, ¿verdad? Entonces, eso va a ser prácticamente de lo que va a componerse el examen. El examen, igual que los exámenes rápidos, van a ser de preguntas de opción múltiple. Serán alrededor de 20 preguntas y tendremos 1 minuto y medio para contestarlas aproximadamente, ¿ok? ¿Dudas, preguntas acerca de lo que se viene la próxima semana? No, no, profe. Perfecto, excelente. Son muy inteligentes. Venga entonces con nuestro primer... Ajá. Ojalá. Venga entonces con nuestro primer equipo, el personaje de Iturbide a cargo de
Diana Sandoval y su equipo. ¿Ya se ve, profe? Ya se ve. Perfecto. Bueno, nosotros somos el primer equipo conformado por Diana Sandoval, Eduardo Montes Castañeda, Jonathan García García y su servidora Jacibe Raful. A nosotros nos tocó exponer a Agustín Iturbide, o con su nombre completo, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Vamos a empezar con su biografía. Él nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, hoy mejor conocido como Morelia. Es hijo criollo de un inmigrante vasco de sangre noble llamado Joaquín Iturbide y una dama también noble, michoacana, Ana María Josefa Huarte y Muñiz, nieta del marqués de Altamira. Cursó sus estudios en el seminario de su ciudad natal y posteriormente ingresó al ejército virreinal como alfés del regimiento provincial y sirvió primero al gobierno real español como oficial del ejército. Ahí adquirió la notoriedad para la persecución de los primeros rebeldes entre 1810 y 1816. Se negó a participar en la insurrección contra los españoles dirigida por el cura Miguel Hidalgo. Aquí un dato que se nos hizo muy interesante es que el cura Miguel Hidalgo y Agustín Iturbide eran primos. En 1811 fue destinado al sur del país y combatió a la guerrilla insurrectas de Albino García, al quien apresó más tarde en 1812 y de Ramón Ayala, quien derrotó en el puente de Salvatierra en 13. Iturbide peleó a favor del ejército realista que confrontaba a los insurgentes durante la lucha de la independencia. Defendió la ciudad de Valladolid contra las fuerzas de las revolucionarias. Su notable actuación le valió el ascenso a capitán general de la provincia de Guanajuato, donde siguió persiguiendo a los rebeldes y empezó a ser conocido como el Dragón de Fierro. Por su arbitrariedad y por su trato a civiles, incluyendo la detención de madres, esposas e hijos de rebeldes conocidos, además por haber fusilado sin escrúpulos a quien se supone se lo merecía según era costumbre entre ambos bandos. Durante 1815, siendo comandante general del Ejército del Norte, Agustín de Iturbide venció a José María Morelos, pero fracasó ante Ignacio Rayón en Coporo. Un año después, diversas acusaciones propiciaron que el virrey Félix Calleja destituyera a Iturbide, pero fue absoluto de todos los cargos gracias al apoyo del auditor Bataller. Tomó parte de 1820 en la conspiración denominada La Profesa para oponerse a la implantación de la Constitución de 1812 en México. Se volvió en contra del régimen al que había servido tan fielmente y proclamó una nueva rebelión. Con el apoyo de los obispos de Guadalajara y Puebla, de los comerciantes españoles y de los terratenientes criollos opuestos al liberalismo,
logró equipar un ejército numeroso y llegar a un acuerdo con Guerrero el 12 de febrero de 1821 en la población de Iguala. Con respecto al Plan de Iguala, es un programa político cuyos objetivos se basan en los tres principios irrenunciables: la independencia de México, la igualdad de derechos para españoles y criollos y la supremacía de la Iglesia Católica en el nuevo Estado. El ejército trigarante de Iturbide engrosó rápidamente sus filas y pasó a dominar todo el país. En vista de ello, el nuevo virrey de España, Juan O'Donoju, firmó el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, porque él reconocía la independencia de México. Bien, esto enmarcado por el abrazo que se dieron los líderes Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, según se cuenta, fue lo que marcó el fin de la Guerra de Independencia, y este tuvo lugar el 10 de febrero de 1821 en Iguala, Guerrero. Ocurrió después de muchos enfrentamientos entre las tropas insurgentes y las que servían a la corona. El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró triunfante en la Ciudad de México, donde fue aclamado como un héroe. En febrero de 1822, Iturbide convocó un congreso de constituyente. México independiente había de llamarse Imperio Mexicano y configurarse como una monarquía constitucional en la que perduraría la dinastía borbónica. Un motín popular encabezado por el sargento Pío Marchá, que apoyaba esta última opción, precipitó las discusiones del Congreso, que el día 9 de mayo proclamó emperador a Iturbide en el nombre de Agustín I. La coronación de Iturbide como emperador y de su esposa Ana María como emperatriz tuvo lugar el 21 de junio de 1822. El giro absolutista de Iturbide no contribuía a mejorar las relaciones con España, cuyo gobierno liberal había desautorizado la actualización de virrey de O'Donoju. La abdicación. La derrota por la Revolución de Casamata encabezada por Santa Ana y Guadalupe Victoria. Las logias masónicas abdicó el 19 de marzo de 1923 y abandonó el país después de reinstalar el Congreso. El Congreso mexicano, que él mismo había reinstalado, lo consideró traidor a la patria y enemigo del Estado. A principios de julio de 1824, acompañado por su esposa y sus dos hijos menores, volvió del destierro que él consideraba voluntario, estancia en La Lioria, Italia. Se instaló después en Londres. De ahí fue donde, un dato curioso, que en Londres fue donde pidió apoyo, puesto que se había enterado que había varios países que querían conquistar y recuperar sus territorios. Por eso fue que en 1824 decidió regresar. La familia llegó al puerto de Soto la María, en la costa del Nuevo Santander, hoy estado de Tamaulipas. El 19 de julio, el presidente de la legislatura de Tamaulipas, en cura, le administró el último sacramento a Iturbide. También le confesó 3 veces su pecado y le dijo sus últimas palabras: mexicanos, muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Tres balas alcanzaron a Agustín de Iturbide, una en la parte izquierda de la frente, la que lo mató. Otra en el costado izquierdo entre la cuarta costilla, y la otra se alojó junto a su nariz en el lado derecho de su cara. Sus restos se inhumaron con honores en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde se encuentran actualmente.
Bueno, Y nosotros encontramos estos datos curiosos. El imperio de Iturbide solamente duró 10 meses. En el acta de independencia, firmada el 28 de septiembre de 1821, establece que México sería reconocido como un imperio. Luego de la caída de Agustín Iturbide, el primer emperador, en 1823, el acta fue renovado por el Congreso y en lugar de decir imperio, se estableció como el término república. Otro dato interesante es que ni Guerrero ni Victoria firmaron el acta de independencia. Los firmantes fueron los criollos cercanos a Iturbide. Agustín de Iturbide fue responsable de la consumación de independencia después de la muerte de Miguel Hidalgo. Él se encargó de que todo esto fuera posible. Miguel Hidalgo tampoco tocó la campana de independencia. Quien realmente la tocó fue aquel día José Galván, el campanero de dicha capilla. Miguel Hidalgo y Agustín Iturbide, como lo habíamos dicho anteriormente, eran primos. Bueno, cada quien del equipo va a dar su conclusión. Voy a empezar yo. Agustín de Iturbide para mí era una persona común y corriente. No era ni villano ni héroe. Él actuaba conforme a las convicciones que se le habían presentado durante toda su vida. Como su familia y sus estudios eran nobles, estrictos, rectos y con mucha disciplina, él creció pensando que pues lo que hacía estaba bien, porque eso era lo que le habían enseñado. De un momento a otro, al ver que empezaban a salir los rebeldes, pues a él se le hacía completamente fuera de lo normal y fuera de las reglas. Esto provocó que, a base de ordenanzas y de lo aprendido, él empezara a matarlos, porque él creía que era lo correcto en su momento. Ya después que se dio el tiempo de conocer todo el trasfondo y que vio todo lo que estaba pasando, él aceptó su error y su equivocación y ayudó a la culminación de la independencia. También ayudó a lo del plan de Iguala y la Constitución. Tomó el mando convirtiéndose en el primer emperador de México, lo que vimos que solo duró 10 meses porque fue abdicado, derrotado y etiquetado como traidor. Tiempo más tarde regresó para hacerle frente a todas sus acusaciones y pues que se dieran cuenta que era un humano y que pues todos tenemos errores. Hizo frente a todo lo que se le había dicho y tomó con honor su trágico y honorable suceso. yo lo considero que no hizo nada, no tuvo que haber sido nombrado villano, no le veo el motivo. Como dice aquí mi compañera en su conclusión, yo también siento que de primer momento fue lo que le habían enseñado y inculcado. Después se pudo dar cuenta y él fue el que ayudó a hacer los dos tratados porque él ya no quería que hubiera guerras, quería que fuera todo de forma más pacífica. De hecho, él mismo se exilió y se fue del país para no provocar más guerras entre los estados y entre los pueblos. Él no quería ya nada de guerras ni nada. De hecho, fíjense, hasta del exilio regresó por lo mismo, porque había peligro de que México volviera a ser conquistado y dejara de ser libre. Yo la verdad sí lo considero como una persona importante en la historia y que no debería de haber sido olvidada. También Agustín de Iturbide, el cual fue un militar criollo y político que comandó el ejército trigarante. Algunas de las cosas que se pueden resaltar de este personaje es que a los comienzos de su delegado tuvo una postura arbitraria, ya que no daba un buen trato a los civiles y fusilaba sin escrúpulos. Al lograr hacer un pacto con Vicente Guerrero, se convirtió en el primer emperador de México. Aunque su imperio fue un fracaso, también fue un personaje muy controversial, ya que lo consideraron un traidor y por eso fue ejecutado. Vale, pues en conclusión yo considero que fue una persona que sí marcó parte de nuestra historia,
como apoyó bastante después de haber estado en contra, pero pues a fin de cuentas considero que es una persona que estaba de su propio lado. Primero estaba en contra y no estaba realizando acciones favorables, y después cuando ya no le convenía estaba a favor. Entonces yo creo que fue una persona que estaba solo de su lado, no del lado de alguien más o a favor de alguien, sino solo del suyo. Muy bien, pues muchas gracias, equipo. Creo que nada más son ustedes 4, ¿verdad? Yo nada más para no brincarme a nadie. Sí, profe, así es. Poner las calificaciones. Alguien que nos pueda, alguien de los que escuchamos, que nos pueda hacer un resumen de lo que dijo el equipo acerca de Agustín de Iturbide. Es más, yo voy a decidir quién. A ver si Pues siento que... que... venga, ya salió un valiente Miguel. Dale. No, pues yo lo que vi que fue un general, pues sí tenía carácter para comandar, aunque al final pues sí dijeron que fue traidor. Unos pues dicen que no, y otros que a lo mejor que sí. Pero, o sea, lo importante es que supo liderar las tropas, ¿no? Pues supo tener como el mando. Ok, perfecto. Alguien que nos pueda decir, puede ser del equipo, que nos diga, alguien del equipo o del público, vaya, de los que estamos escuchando, ¿por qué se le considera traidor? Pues sí, dicen que al principio él mataba a los rebeldes y luego ya se convirtió y dijo que él apoyaba este movimiento y pues también se hizo emperador de México, ¿no? Yo creo que por eso le llamaban traidor. Ok, ¿quiénes eran los rebeldes? Se supone que los rebeldes eran considerados los que estaban a favor de la libertad de México, los que estaban a favor de la independencia. Okay. Yo vi también que era porque no sabía comandar ser emperador, no sabía cómo contener el país, porque era muy grande en su momento y que porque también estaba endeudando mucho al territorio, pedía mucho dinero prestado porque no tenía el dinero suficiente. Okay, Entonces muy bien. no cumplía muy bien con sus tareas. Bien, sí, pues prácticamente lo consideran traidor porque finalmente, o bueno, aunque él apoyaba el movimiento de independencia en un punto, al llegar a ser el emperador, pues estaba, digamos, traicionando todos aquellos ideales que él había estado defendiendo durante algún tiempo con la consumación de la independencia. Entonces, por eso muchos lo pintan como traidor, puesto que al final de cuentas él terminó siendo también un emperador, cosa de la que veníamos defendiéndonos o intentábamos defendernos, ¿no? Sin embargo, fue circunstancial su toma, digamos, de protesta como emperador, y aunque él no lo hubiese querido así, él a lo mejor lo hubiese querido de otra manera, la realidad es que no teníamos otra forma de gobierno que supiéramos hacer más que estar regidos como por una corona o por un emperador. Entonces, no existía como tal la democracia, no conocíamos en su momento qué era una república o cómo podíamos empezar a ser demócratas o democratizar el proceso de elección, y por eso llega a ser emperador como emperador, ¿no? Y por ello es que se le considera traidor. Sin embargo, por eso, y lo menciona Jacibe en algún momento, no me recuerdo quién lo menciona, a la hora que confiesa dice, es que no soy traidor, literal no era traidor, ¿sí? Fue circunstancial el hecho de que él se convirtiera tal cual en emperador, y finalmente él fue quien da, o el último eslabón que se da pues para llegar a la independencia completa pues de España, ¿no? Y entre comillas, pues la independencia completa, y que se empiecen a firmar pues la Constitución, y ahí por ahí lo menciona, ¿no? Después de él ya se borra la parte pues como, más bien se reescribe la parte y ya nos reescribimos como una república, ¿no? Entonces, realmente el único pecado de este hombre pues fue circunstancialmente quedar como emperador y como el último emperador, y por eso se le llama pues traidor, ¿no? Que en realidad no tendríamos ni siquiera por qué llamarle traidor, desde mi punto de vista. Pero bueno, como ya lo vimos, hay diferentes historias o diferentes tipos de historias que las tenemos que saber de esta manera para poder nosotros tener cierta empatía y tener cierta sentido de pertenencia y cultura y demás, ¿no? Sin embargo, estamos aquí y la clase se da
o los tintes de la clase son cuestionarnos los tipos de historia, cuestionarnos la historia como nos la han contado y precisamente indagar el por qué a alguien nos lo han pintado toda la vida como traidor, ¿no? Bien, muchísimas gracias, equipo. Overall, muy bien. Vamos a dar paso a nuestro siguiente equipo que se ha conformado o está liderado por nuestro compañero Alberto y nos van a platicar sobre María Ignacia Rodríguez. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, Kevin. Perfecto. Bueno, perdón por la tardanza. Nosotros somos el equipo 2. Yo soy Alberto Ciordia y mis compañeros son Andrea Elizabeth, Miguel Martínez y Kevin Rodríguez. Vamos a hablarles el día de hoy de María Ignacia Rodríguez de Velasco. Bueno, ¿quién fue María Ignacia Rodríguez de Velasco? María Ignacia Rodríguez de Velasco, o mejor conocida como la Güera Rodríguez, nace en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778 en una familia criolla. Ella es considerada como la primera feminista de México, una femme fatal totalmente. Era una mujer de poca mecha, como se dice coloquialmente, y una belleza descomunal tenía una belleza descomunal que ésta la utilizaba para seducir virreyes o insurgentes. Ella fue determinante como mecenas, es decir, que protegía a los artistas y a sus obras con su puesto y dinero social que tenía, algo así como un patrocinio. Ella fue impulsora de la consumación del movimiento que hizo de México un país libre, que pese al misterio que envuelve a su figura, la historia no olvidó registrar su participación en el movimiento que liberó al país del dominio español. Sin embargo, ella no se escucha a menudo en las clases de historia de la primaria, ya que no nos la mencionan o no es como una parte principal de ella. Los profesores no la mencionan en la lista de héroes de la patria, a pesar de que ella fue la única mujer que participó de principio a fin en la independencia de México. En su permanencia en la alta sociedad nobiliaria, se dio a conocer por su belleza e ingenio, pero sobre todo con sus relaciones a la causa insurgente. Bueno, como ya lo comentó mi compañero, fue una mujer como algo liberal, pues. No liberal, sino lo que quería era defender su patria y a la mujer. Fue reconocida por eso, porque era muy movida. La güera fue libre de cuerpo, pero también de mente. Tuvo dos estigmas. El primero, seguir su propia libertad como mujer, y el segundo, la libertad de su patria. Ambas las consiguió a pesar de que tenía familia y de haber puesto en riesgo su riqueza. Bueno, ella se dice pues que tenía dinero. Desde 1808 hasta la consumación de la independencia en 1821, se mantuvo viuda. Fue madre de 5 hijos, arriesgó su vida, se enfrentó a la Inquisición y conspiró a alcanzar el sueño libertario. Aunque al final se hizo una mujer muy, muy devota, pues al principio sí traía como revueltas entre la religión y la forma pues de que trataban a las mujeres. Bueno, se dice que en su primer matrimonio fue con José Guillermo López de Peralta, el cual tuvo 4 hijos, pero dicen que él era tan celoso porque era tan hermosa que atraía a muchos hombres, lo que conllevó hasta maltratarla y hasta una vez a dispararle en público. Pero pues él falló, entonces lo que hizo María Ignacia fue acusar de asesinato y él a ella de adulterio. Pero como eran tan importantes en ese tiempo, no les hicieron mucho caso a su caso y dentro de 3 años, me parece, que su marido murió. También se dice que después de eso se casó 2 veces más y que tuvo varios amantes que se involucraban en la política. Durante su vida de la Güera Rodríguez, siempre fue una mujer muy ilustrada, siempre fue favorable a la libertad mexicana
y también que apoyó al cura Hidalgo, procurador de la Independencia, lo que al final la juzgaron porque le tribulaba a la Inquisición de 1811. Y también fue acusada además de que era muy rebelde, pero ella contraatacó señalándolos algunas cosas que ella sabía de cada uno de estos miembros de la corte, gracias a sus reuniones que ella tenía con muchos políticos, lo cual podría dañar a cada uno. Dado eso, la dejaron libre por falta de pruebas, según ellos dicen. Bueno, uno de los rumores que se dice pues que tuvo vínculos amorosos con el general Agustín de Iturbide. Bueno, mientras él estuvo en la corona española, ella fue como su pareja. Y en una carta, de esta persona, se refería a ella como mi señora María Ignacia, pues pues era como su sobrenombre, pues de lo que la quería. Pues algunos historiadores de nuestro país dicen que María Ignacia fue la principal responsable de la independencia, a pesar de que no es hablado mucho, como ya mencionó mi compañero anteriormente. También el Rocafuerte le pidió que ella fuera la principal, la que redactara el plan de Iguala. Este documento fue fundamental para que México empezara su independencia. También se dice que María Ignacia eh, atribuyó en las ideas de Agustín de Iturbide para que México fuera un país libre, pero la verdad no es 100% eh, creíble o 100% verdadero. Pues la verdad es que no se sabe muy bien. Bueno, como conclusión, como podemos ver, Laura Rodríguez, como le decía, en su tiempo, pues fue una revolucionaria, por así decirlo, más de las ideas que se tenían que del movimiento como tal, porque si bien participó en él, el hecho de que en ese tiempo, pues las mujeres eran como propiedad de su esposo, por así decirlo, y ella al realizar todo este movimiento, al empezar a seducir hombres y además y a utilizar todo lo que venía a su favor, como su belleza y su riqueza, pues fue como un total drama o un escándalo en esa época. Según los historiadores, a lo que yo investigué, que hay como tres motivos principales en los que ella fue excluida de estos libros de historia, de estas historias que nos contaban, que se debe a la misoginia histórica, a los estereotipos de los héroes de la patria, que estos tendrían que ser siempre humildes, y que vengan desde abajo para derrocar a los ricos y que no puedan ser ricos directamente, y a la cercanía de ella hacia Agustín de Iturbide. Y eso sería todo. Bueno, no Bien. sé si quisieran agregar algo. A ver, ¿alguien más del equipo quiere agregar algo más a la conclusión? A mí lo que se me hizo importante de esta mujer fue que, o sea, defendía sus ideales bien a pesar de que era mujer. Ahorita a lo mejor ya en la actualidad se ve la mujer con más poder, pero antes era la que era como más discriminada o más excluida de las decisiones, por ejemplo, de liderar algo o, no sé, a la hora de tomar decisiones, como dice Alberto, eran propiedad de un hombre y a lo mejor no les daban tanta decisión. Y esta mujer fue una de las que se opuso a eso, pues luchó porque la mujer tuviera su decisión propia, pues, no depender de un hombre. Ok, bien. ¿Alguien de los que escuchamos que nos quiera hacer algún summary, algo que les haya quedado de lo que dijeron nuestros compañeros?
Pues yo solo quiero comentar que o sea, me parece como muy guay que a pesar de la época en la que estaban, que fuera una chica pues tan revolucionaria y que estuviera como haciendo historia a pesar de ser mujer en ese momento, aunque yo estuve leyendo que también la asociaban más como por ser una chica buena onda, con, con varios personajes en ese momento que estaban, pues, como eran como importantes. Sí, ¿no? Como que se habla también como mucho sobre su libertad sexual, ¿no? Eso es a lo que te Ujú. refieres, ¿no, Lalo? Sí, Sí, ¿no? O sea, también dicen, por ejemplo, que, o sea, era tan importante esta mujer y no sé cómo o con quién compararla como para decir qué tan importante era, que se dice que tuvo también un romance con Simón Bolívar, ¿no? Que fue un libertador de acá de Latinoamérica, principalmente creo que de Colombia. Y entonces imagínate qué tan importante haya sido esta mujer en esa época donde, bueno, ahorita cualquiera tiene acceso a Instagram y tienes acceso a ver gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces eso de alguna manera acorta las distancias. Pero imagínate qué tan importante debe haber sido que un libertador de acá de Sudamérica, en esa época donde prácticamente no había comunicaciones, se puede decir que no estábamos comunicados, o por lo menos no globalmente, pues inclusive con ella, o ella también, digamos, tenía acceso a documentos e información importante, como quiera que sea, ¿no? Por medio de algún romance o de lo que sea, pero también tenía comunicación y tenía información importante acerca de movimientos libertadores de Latinoamérica. Entonces, debe haber sido muy importante esa mujer en su momento y como dice Lalo, o sea, de alguna manera se le señala también por su libertad sexual, cosa que nunca nadie dice, pues, ¿no? Pero también pudo haber sido alguna libertadora en movimientos femeninos, perdón, femeniles, pues, en cuanto a libertad, en cuanto a expresión, etcétera. Y son de esos personajes, como dicen ustedes, o como lo dijeron, pues, los que nos presentaron el tema, que nunca se habla de ellos ni en la primaria, ni en la secundaria, y hasta donde yo recuerdo, casi nunca se habla de ella, ¿no? No me sorprendería que algunos no la hubiéramos conocido hasta hoy, pero ya desde hace algún tiempo se habla más de este personaje, ¿no? Pues bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Alguien la conocía? ¿Alguien no la conocía? ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Pues yo no lo conocía hasta hoy, el día de la exposición. Nunca, desde chiquito, nunca la había conocido. Muy bien, sí, es un personaje que casi nadie habla, ¿no? O muy pocas veces se habla y debería estar en alguna parte, en algún texto, en algún párrafo por lo menos de sus libros de historia, porque como dice, o sea, de alguna manera ayudó a que se promulgara, pues, o que se constituyera nuestro país como república, no solamente con movimientos, pero también con fondos, o sea, se necesita para poder luchar, se necesita dinero, ¿no? Entonces y como dijeron ustedes, tal vez por el hecho de que no teóricamente o siempre hemos visto, y sí es cierto, en los libros de historia siempre hemos visto cómo este personaje humilde y pobre va creciendo, etcétera, y y contra todo, y contra marea y viento y lo que sea, llega a ser un personaje importante en la historia, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, pues ella es pues un personaje pues bastante importante y que debería tener un capítulo por lo menos especial en nuestros libros de historia, yo considero, pero bueno. Bien, pues muchísimas gracias a nuestro equipo 2, nada más para confirmar, éramos 4 participantes en el equipo 2, Andrea Elizabeth, Kevin Rodríguez, Miguel Ángel Sevilla y Alberto Ciordia, ¿verdad? Sí, Perfecto. Ok, pues vámonos entonces con nuestro equipo número 3 que nos va a platicar sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo y está liderado por nuestra compañera Carla Díaz, que es con Z, yo lo tengo con este. Qué bárbaro. Sí, solo, ¿verdad? Pues buenos días, mi equipo está conformado por Lidia Vázquez, Isabel Bautista y su servidora Carla Díaz. Nosotros vamos a hablar sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficialmente denominado como Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos de México y los de América.
Esto puso fin a la batalla que llevaban ambos países. El acuerdo fue firmado en Villa de Guadalupe Hidalgo, por eso lleva ese nombre. Pero todo pues empezó por Texas, por así decirlo, por su independencia, que se llevó entre 1835 y 1836. La guerra empezó porque se cambió la constitución de 1824 y algunos estadounidenses que vivían en Texas no estuvieron del todo de acuerdo. Las principales causas de la independencia de Texas fueron el descontento de los tejanos, como las políticas que se establecieron en su fecha, el fortalecimiento del comercio entre Texas y los Estados Unidos, la promulgación de la Constitución Mexicana de 1836, conocida como las 7 leyes, que reemplazó la Constitución de 1824, y el interés del gobierno de los Estados Unidos en apoyar el proceso independentista tejano. Bueno, las consecuencias de la independencia de Texas fue que la autoridad de López de Santa Anna quedó muy debilitada, ya que fue tomado prisionero en San Jacinto y obligado a firmar el Tratado de Velasco. Esto provocó su destitución por el Congreso mexicano y fue reemplazado por Anastasio Bustamante. El Congreso mexicano no ratificó el Tratado de Velasco y desconoció a Texas como estado independiente, declarándolo un estado de rebeldía. Texas se unió a los Estados Unidos y esto desencadenó una guerra entre México y Estados Unidos que se extendió hasta 1848. Luego de la finalización de la guerra, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe e Hidalgo. Con la incorporación de los territorios arrebatados a México, los Estados Unidos se consolidaron como una potencia. La guerra entre México y Estados Unidos. Bueno, después de los 300 años del consumo de su independencia de los españoles, que se acabó el virreinato de Nueva España y se declaró el Imperio Mexicano, en 1835 comenzó el levantamiento armado de Texas, en parte porque los estadounidenses que allí habitaban no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud mexicana. La guerra entre Estados Unidos contra México tuvo como objetivo expandir el territorio de la Unión Americana. La anexión de Texas en 1845, que México nunca reconoció, abrió el mayor conflicto entre ambos países. Washington insistía en la adquisición de Nuevo México y la Alta California. Ante la negación de México, los prisioneros aumentaron y las presiones aumentaron y Washington inició campañas militares en Nuevo México, California, Texas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El primer choque entre los dos ejércitos tuvo lugar en las márgenes de Río Bravo en abril de 1846. El presidente James Ford declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Bueno, durante la invasión estadounidense existieron batallas importantes. Una de ellas fue el 21 de septiembre de 1846, que fue la batalla de Monterrey. Esta duró 4 días. La noche del 23 de septiembre, Ampudia, que era el comandante de las fuerzas mexicanas, decidió ponerle fin a esta guerra, enviándole una carta a Taylor, que era el comandante de las fuerzas estadounidenses, en la cual él decía que pues dejaran la guerra por la paz. Esta carta fue enviada por el coronel Francisco Rosendo Moreno, el cual hablaba perfectamente inglés. Fue recibida por Taylor el 24 de septiembre. Taylor decía que él no podía rendirse, pero después de ese tiempo una pequeña partida de soldados mexicanos se presentaron con una bandera blanca en señal de que ellos se rendían. La siguiente fue la batalla de Angostura. Esta fue el 23 de febrero de 1847. Esta guerra se presentó
Saltillo existe un paso de montaña que se llama La Angostura. Fue una guerra impresionante entre las fuerzas mexicanas que eran comandadas por Santa Anna y las fuerzas estadounidenses que estaban comandadas por Taylor. Duró 2 días y en ella participaron 14,000 mexicanos. Santa Anna le exigió a Taylor que se rindiera y él pues no quiso, entonces esto desencadenó la ira de Santa Anna, el cual mandó una tropa a atacarlos al mediodía. Taylor contraatacó y esto detuvo un poco las tropas mexicanas. Después de ese ataque, las tropas mexicanas se retiraron por la noche porque sabían que no podían seguir luchando porque los hombres llevaban muchos días sin comer ni beber agua porque llevaban varios días en el desierto y aparte era invierno. Y la siguiente fue el 13 de septiembre de 1843, que fue la batalla de Chapultepec. En ella, más de 7,000 soldados estadounidenses al mando de Scott asaltaron el castillo de Chapultepec, que era defendido por en esta lucha pues murieron muchísimas personas que estaban en el castillo. Nicolás Bravo le pidió al presidente Santa Anna que enviara refuerzos. Él dijo que hasta la mañana del día siguiente enviaría a la tropa de San Blas. Cuando envió Santa Anna a la tropa de San Blas, en el camino fueron atacados y la mayoría de las personas que iban resultaron muertas. Pues donde después de durante la batalla, durante la batalla los estadounidenses detuvieron a 500 prisioneros, siendo ellos eran oficiales y el general Nicolás Bravo. Pues como sabemos, Juan Escutia pues se lanzó con la bandera para poderla defender. Bueno, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo fue el 2 de febrero de 1948. En este tratado se establecía que México le cedía los territorios de Nuevo México y Alta California como consecuencia de haber pedido la guerra a Estados Unidos. Y Estados Unidos se comprometió a indemnizar 15 millones de pesos a México. Cuando Santa Anna se volvió presidente en 1853, vendió la Mesilla, que era el último pedazo que quedaba de estos territorios, a Estados Unidos por $10 millones. Y las consecuencias y los territorios perdidos por esto fue que la frontera entre ambos países se rediseñó con base en los ríos de Grande y Gila, que es como pues conocemos nuestro territorio. México tuvo que ceder un total de 2,378,539 kilómetros cuadrados. Estados Unidos solo tuvo que hacer frente a un pago de $15,100,000 como compensación por los daños de la guerra. En una de estas cláusulas del tratado, México renunciaba a cualquier reclamación de los territorios. Y después de 1848, las tierras que conformaban los actuales estados de California, Nevada, Utah, Texas y Nuevo México pasaron a pertenecer a los Estados Unidos. Los firmantes de este tratado fue José Bernardo Couto, Miguel de Atristain, Luis Gonzaga Cuevas y Nicolás Trist. Y como un plus del gobierno de Santa Anna, yo investigué y los aspectos positivos fueron que pues derrotó los intentos de la reconquista española y convirtió a México en una república federal, que es como que la mayoría lo quería. Y los aspectos negativos fue que reprimió al pueblo, su gobierno se caracterizó por la autoritarismo, que viene siendo como su abuso de poder, por así decirlo, y durante su gobierno se perdió Texas. Tuvo un gobierno demasiado prolongado, pues dice que se gobernó por más de 11 veces. Y bueno, nuestra conclusión fue que
por así decirlo, el inicio fue por Texas, por la inconformidad que había por los estadounidenses que habitaban ahí, más aparte, pues la poca fuerza que tuvo Santana para hacer frente a esto, más aparte las presiones que había por el gobierno estadounidense y su ambición de expandir su territorio, pues eso hizo que ganaran un poquito la guerra, que tuvieran cosas a favor. Ok, ¿alguien más del equipo que quiera contribuir con la conclusión? Pues básicamente, como siempre se ha dicho aquí en México, pues el territorio que se perdió fue básicamente por ambición. Pues Estados Unidos en cierta manera le pagó 15 millones de dólares en ese entonces por esa parte del territorio, pero a fin de cuentas terminó vendiendo la Mesilla, que era el resto del territorio, por 10 millones. Y la verdad siento que, pues, o sea, no es como que si no lo hubiera vendido, pero en cierta manera creo que México era una gran potencia, pero pues si no lo hubiera vendido. Pero pues como lo hizo, la verdad es que México sí perdió una gran parte de su territorio, que sí hubiera marcado bueno, para mí, creo que sí hubiera marcado algo importante en la historia. Bien. ¿Alguien de los que escuchamos la presentación que nos quiera hacer un resumen de qué fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿Nadie? Bueno, del equipo, alguien que nos diga así, bien concreto, qué fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pues yo a lo que entendí fue en sí un documento donde México le cedía casi la mitad de sus territorios a Estados Unidos porque perdieron la guerra. Entonces, a mí, bueno, lo que dijo ahorita Lidia es como que todos toman como, no sé si como traidora a Santana, pero también al firmar la independización de Texas. Pero lo que muchos no saben es que él lo tenían cautivo, o sea, lo estaba, por así decirlo, preso y pues fue obligado. Un poco sí, ¿no? Un poco fue obligado. Y además de que prácticamente los habitantes que estaban sentados y asentados en esos territorios no querían tampoco pertenecer a México. Entonces era una presión social muy fuerte la que tenían porque ellos se querían independizar, ¿no? Ellos querían anexarse pues a Estados Unidos y ya no seguir perteneciendo a México. Entonces era un conflicto pues bastante fuerte socialmente y de alguna manera pues no hubo mucho más remedio más que dejarlos prácticamente en libertad y decirles, pues bueno, pues aquí van, ¿no? Sin embargo, lo mencionan ustedes en algún momento, se hace una frontera, ¿no? Se hace una frontera con el río. ¿Cuál es el río que divide a México y Estados Unidos? El Bravo. Bravo, ¿va? Entonces, exactamente, Miguel. Entonces, se hace esta frontera natural, o bueno, digamos, se pacta pues con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuál va a ser la nueva frontera, y se determina pues que va a ser por medio de frontera natural el río Bravo, ¿va? Sin embargo, en algún momento, una vez que se define pues que va a ser río Bravo el que va a limitar la frontera, llega una tormenta así fortísima, ¿no? Que desvía el cauce del río Bravo, ¿no? Y vamos a decir, déjame sacar el pintarrón. Bueno, ¿dónde está? Share, ok, aquí está. Muy bien. Entonces, haz de cuenta que así la frontera, ¿no? Vamos a pintar así México, bla, 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 bla. Y está como algo así, ¿no? Bueno, más o menos así. Entonces, resulta que la frontera, ¿no? Pasa por aquí como el río Bravo, ¿no? Vamos a decir. Resulta que un día llega la tormenta y desvía el cauce del río Bravo. Y entonces ahora el río Bravo hace como esto.
¿no? Y entonces, como la frontera natural, la cesión de los derechos o la cesión del territorio natural, pues conformaba de alguna manera toda esta sección, ¿no? O sea, toda esta sección, pintando como en amarillito, pues era parte o se había cedido a Estados Unidos por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y entonces llega la tormenta y traes que mueve que se pasa por acá ahora el río, ¿no? Y entonces queda en disputa esta sección, ¿no? Y esta sección es lo que le llamamos el chamizal, ¿ok? Ya les había platicado como hace una sesión o 2 sesiones acerca del chamizal. Y por ahí vamos a escuchar una calle aquí en Guadalajara y en varias ciudades acerca de esta calle, el chamizal. Resulta pues que cuando se da este movimiento de frontera, la persona que vive aquí, adentro del chamizal, pues va y le dice al gobierno de Estados Unidos, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate qué rollo, porque yo aquí tenía un terreno y era parte, pues, antiguamente yo formaba parte de México, yo nunca me quise ir de México, y en el Tratado de Guadalupe Hidalgo se establecía que la frontera natural, o la frontera, perdón, entre Estados Unidos y México iba a ser el río, ¿no? Y casualmente, ¿qué crees que pasó ayer? Pues el río ya no pasa por donde mismo y a partir de hoy el río está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ya pertenezco a México otra vez o sigo perteneciendo a Estados Unidos? Y entonces, pues, hay una serie, pasan como unos 6, 7 años en determinar qué es lo que va a suceder. Sin embargo, la persona que tenía estos terrenos aquí dice, no, ¿sabes qué? Yo sí prefiero regresarme a México. Y entonces se firma y se regresa ese territorio a México. Es el único territorio que después de haber hecho el Tratado de Guadalupe Hidalgo y haber hecho la cesión de derechos y la cesión de tierras, regresa a formar parte de México. Es una extensión realmente pequeña, pues, pero es el único logro que se ha tenido después de haber cesionado este territorio. Está interesante eso, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante. Bien, pues muchísimas gracias a nuestro equipo expositor. Vamos ahora con nuestro cuarto equipo expositor. Nos va a platicar de la batalla de Puebla y este equipo está a cargo de Ricardo Dávalos. Entonces vamos a escucharlos, por favor. Sí, profe, mi compañero Daniel va a compartir la presentación. Muy bien. Okay, buenos días, profe. Mi equipo está conformado por Daniel Cisneros, Claudio Toscano y su servidor Ricardo Dávalos. Ok, el inicio. Cargue. El inicio y duración. Este conflicto histórico ocurrió el 5 de mayo de 1862 con el disparo de un cañón mexicano y es uno de los días más importantes en la historia de México porque el ejército mexicano le ganó al que era considerado el ejército más poderoso en ese entonces. La batalla duró más de 4 horas y a las 5:49 de la tarde, el general Ignacio Zaragoza envía vía telegráfica al presidente Benito Juárez las siguientes palabras: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Y en la parte de hechos agregó después: el ejército francés se ha batido con mucha bizarría, su general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. Zaragoza calculó las bajas del enemigo en más de 1,000 muertos y heridos, además de 8 prisioneros y 400 de parte de los connacionales. Hay fallas técnicas, disculpen. Ay, disculpe, profe, se me fue el internet.
Échale pues. Sí, ¿se había escuchado lo que había dicho al inicio, profe, o no? Sí, lo del telegrama. Ok. Bueno, mi compañero Ricardo va a presentarles alguna información. Yo ya dije lo mío. Igual la siguiente. ¿Así sí lo alcanzaste a decir? Sí. Bien. Escuchamos lo del telegrama. Dispara el cañón, muy bien, esa parte ya. Los orígenes de la batalla de Puebla se remontan a la Guerra de Reforma, que duró de 1858 a 1861, en la que el país estaba derivado por sus dos grandes bandos, los liberales y los conservadores. Ambos bandos pidieron grandes préstamos a otros países para costear la guerra y se tradujo en el aumento de la deuda externa. Esta situación provocó que el presidente de aquel entonces, Benito Juárez, decidiera suspender el pago de la deuda externa, así que Francia, España e Inglaterra enviaron a las tropas a las costas de Veracruz para exigir al gobierno mexicano que les pagara lo que les debía. Yo investigué, o sea, otras cosas, y hubo dos batallas. Hubo esa que la ganamos nosotros. Pero después de eso, el comandante, no me acuerdo su nombre bien, pero se murió después de la guerra meses por una enfermedad. Después se volvió a hacer otra guerra y esa guerra se perdió, los mexicanos la perdimos y ya fue cuando quisieron poner a un emperador. Y ya. Otro dato es que el ejército mexicano ganó la batalla, sin embargo, los franceses pues así pidieron los refuerzos a Napoleón III y ellos realizaron un contraataque exitoso que llevó finalmente a un establecimiento del Segundo Imperio Mexicano y el cual fue marcado por la llegada del emperador Maximiliano en 1884 y los franceses no abandonaron el territorio mexicano hasta el año de 1867 y Benito Juárez fue el presidente en ese entonces. Tuvo que establecer el gobierno mexicano al norte del país, en la ciudad del Paso del Norte, debido Que ya deje la internet del vecino. Otra vez se nos cayó Tilín. Que sí había durado máximo un año, pero pues no, o sea, resultó que empezó a las 11 y terminó a las 6. Y pues inició por lo mismo de que no queríamos pagar la deuda externa y pues Francia, Inglaterra y España se unieron y mandaron sus tropas al puerto de Veracruz. Y pues fue poca información lo que encontramos en sí. Que pues prácticamente pues es una guerra pues no absurda, ¿no? Porque bueno, finalmente pues, o sea, si le debíamos dinero, pues vinieron y nos quisieron cobrar, ¿no? O sea, vinieron a querernos cobrar a lo chino, como decimos. Y pues con todo su derecho, ¿no? Digo, ya teníamos rato sin pagar, éramos unos clientes bastante morosos. Y pues nuestro presidente Benito Juárez pues se rehusaba a pagar, ¿no? Pues ¿por qué tú vas a pagar, no? Entonces pues vienen y pues nos tratan de cobrar a lo chino ahí en Puebla. Sin embargo, lograron investigar, digamos, si tuvimos alguna ayudita o algo. Yo investigué algo así, profe, pero salía que de los mismos nativos de Puebla y de otras comunidades nos ayudaron, pero no salía como mucho. Salía que nos habían ayudado muy poquitos, pues. Pues resulta que obviamente nosotros,
digo, estamos hablando pues de un ejército o de un, pues sí, estamos hablando pues de un ejército que vino a cobrarnos y era parte, obviamente no van a mandar al mejor ejército o no van a mandar a los mejores hombres de Napoleón a querernos venir a cobrar, ¿no? O sea, pues obviamente ellos están defendiendo lo suyo, ellos están quedando con los mejores elementos, pero obviamente sabían cómo pelear, ¿no? Entonces es casi imposible creer que parte de un equipo tan sólido como era el equipo de Francia, pues viniera aquí y fuera derrotado por el ejército mexicano, ¿no? Resulta que sí, efectivamente tuvimos una pequeña ayudita del ejército norteamericano, ¿ok? Entonces, obviamente traíamos pues unos buenos rifles, traíamos buena armadura, traíamos o sea, armadura me refiero por armas, ¿no? Traíamos buenas armas que nos había prestado aquí nuestro vecino de al lado, ¿no? Obviamente, y por ello es que es mucho más celebrado el 5 de mayo en Estados Unidos, o por eso se le conoce más, porque además forma parte, digamos que ellos lo pueden llegar a estudiar como un pequeño capítulo dentro de la historia mundial, ¿no? La participación que hubo, digamos, de su parte para ayudarnos contra el ejército más importante que en ese momento, que era el ejército francés, ¿no? Entonces, obviamente, que a nosotros no nos representa absolutamente nada, o teóricamente no representa, o no se festeja, porque realmente no es una victoria 100% nuestra, ¿no? A pesar de que digamos, los espantamos un poquito a los franceses y a los españoles, pero realmente no es una batalla que se haya ganado por nuestro propio mérito, y es una batalla, pues, que realmente venían a cobrar lo que les debíamos, ¿no? Ahí habrá que ver cómo fue el comportamiento a lo mejor de nuestro presidente en ese entonces, Benito Juárez, para no querer, o cómo hizo su política exterior, que tuvo que venir el ejército a tratar de invadirnos, y después de eso, pues instaurar un emperador, ¿no? En Maximiliano, que eventualmente, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero bueno, pues llega Maximiliano, pues quien se preocupa pues mucho por las artes y por desarrollar de alguna manera México, ¿no? Él viene sin ningún afán ni de robarnos cultura, ni de saquear al país, al contrario, atraernos las artes, que era lo que a él más le gustaba, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias a nuestro equipo. Lástima que tuvimos ahí unos inconvenientes, pero bueno, en general bien, estuvo bien la presentación. Vamos entonces, pues, nada más déjenme ver si tengo bien los nombres de los participantes del equipo número 4. Tengo para el equipo 4, nada más tengo a 3 personas. Sí, somos 3. Sí, Ricardo Dávalos, Daniel Alejandro y Claudia. Sí, profe, la presentación la tenemos que subir uno por equipo o todos. Una presentación por equipo. Ok, gracias. Oh, profe, nosotros la subimos todo el equipo. Pues no importa, está bien uno, Okay. como sea. Vámonos entonces con el equipo liderado por Miguel Alejandro. Nos van a platicar acerca de los niños héroes. Muy bien. Se manchó, profe. Yo no soy Miguel Alejandro. Perdóname, ¿Miguel Alejo? Ajá. Miguel el Feo. Miguel el Feo, Miguel Alejo, ¿no? Soy él. ¿Sabes por qué dije Miguel Alejo? ¿Por qué dije Miguel Alejandro? Porque normalmente... Traería el video que dice el de Daniel Alejandro, que tiene una novia con unas... Pues no, solo me acordé que en Colombia les dicen Alejos a los Alejandros o Alejas a los Alejandras. Entonces cuando lo escribí Miguel Alejo, en automático no sé por qué pensé Alejandro, pero Miguel Alejo, my mistake. Vámonos pues con Miguel Alejo y su equipo. ¿Todo bien? Deje que se apure mi compañera Lupita, profe. Es que se le trabó, pero ya va. Ok. Y decían que éramos nosotros. Pero por lo menos no se nos vuelve internet. Se nos traba.
Te va a pasar igual, vas a ver. Se nos traba, pero sí, aquí seguimos. Vámonos. A mí no me parece, esperen. Ah, yo ya veo los niños héroes. Ay, bueno, ok. Bueno, nosotros somos el equipo que está conformado con Carolina, Brian, Lupita y yo, Miguel Alejo. Nos tocó el tema de los niños héroes. ¿Me puedes bajar poquito, por favor? Voy a esperar. Bueno, lo voy diciendo por medio de mi celular, mientras se va compartiendo la pantalla bien, profe. Dice, la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Dice, desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden en la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El cadete. 9 de la mañana comienza la batalla y solo les tomó una hora para ejecutar a los niños héroes. Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda. Tenía el cadete 18 años en el castillo de Chapultepec, enfrentando voluntariamente a los invasores norteamericanos. Se lanzó al vacío envuelto en el barrio patrio desde la azotea del castillo de Chapultepec para evitar que el enemigo apoderara de la bandera mexicana. Juan de la Barrera muere en la defensa del Hornapeque, ubicado en el sur del cerro, tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto del Centinela. Él tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados, tenía 12 años. Al final, profe, vamos a decir una conclusión y unos mitos que quedaron por ahí, no en la presentación. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto del Centinela cuando tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados cuando tenía 12 años. El cadete Agustín Melgar hasta quedarse sin municiones cuando tenía tan solo 18 años. Juan Escutia poco se sabe, sin embargo, su muerte se transformó en una leyenda para evitar que caiga en manos enemigas, se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío. Como pueden ver, los niños héroes es el nombre con el que se le conoce a los 6 cadetes del Colegio Militar de México que murieron durante la heroica defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión de Estados Unidos en el año de 1847. Los niños héroes tenían entre 12 y 19 años de edad, pues estaban recibiendo formación en el Colegio Militar. Todos murieron el 13 de septiembre de 1847, cuando el ejército de Estados Unidos tomó por asalto el castillo de Chapultepec, en donde se ubicaba el colegio militar. Tenemos 7 datos curiosos de los niños héroes que sacamos de History Channel. El primero es que no eran únicamente 6
niños en la batalla de Chapultepec. No eran tan solo niños ni los únicos de la historia oficial. Se encargó de reducir la batalla exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, pero aquel día de septiembre, en la defensa del castillo de Chapultepec, había un poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres a medio centenar de cadetes del colegio militar. Existen diversas versiones de la batalla. Se supone que la que nos cuentan en la escuela es que los niños lucharon contra los norteamericanos y obviamente perdieron, pero antes de que lograran llevarse la bandera, uno de ellos se tomó la bandera, se envolvió en ella y se arrojó. Además de esa, han existido diversas versiones de lo verdaderamente ocurrido en ese capítulo. De la historia, los conservadores opositores montaron una campaña para desprestigiar las acciones del gobierno juarista, mencionándose entre otras cosas que los cadetes no eran cadetes, sino personas arrestadas en el castillo, que eran alumnos en estado de ebriedad, que uno de los cadetes abrigándose con la bandera cayó a su muerte por estar borracho, entre otras muchas versiones, que son bastante creídas en la actualidad. Otra de esas versiones es que se supone que los norteamericanos llegaron, solamente mataron a los que estaban ahí, y después de que vieron a las personas que habían matado, que eran niños, decidieron enredar a un niño de entre ellos y así dar como un poco de prestigio a lo que habían hecho sus niños. El análisis de lo verdadero. Siguiente, por favor. Bueno, lo iré diciendo. La historia americana tiene registrado un enfrentamiento por la toma del castillo, la captura de prisioneros y la liberación de 49 apresados por autorización del teniente coronel, y también son encargados de la Inspección General del Ejército Norteamericano, entre otros. Aparecen los siguientes nombres: Mariano Monterde, quien se desempeñaba como director general; Antonio, como profesor de esgrima de los alumnos; Manuel Alemán, Fernando Powell, Miguel José Cuellar, Ignacio Molina García, Esteban Zamora, Vicente Herrera, Ignacio Burgoa, Santiago Hernández, entre otros. Por su parte, los 6 famosos así llegaron a su trágico destino. Vicente Suárez cayó en la vigía del mirador Agustín Melgar. Fue herido en el mismo mirador, trasladado posteriormente a la biblioteca del colegio en el mismo edificio en donde apareció el día siguiente. Por su parte, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Juan Escutia combatieron valerosamente, tal vez en la plaza de armas o en algún rincón del castillo. Sin embargo, cuando intentaban huir hacia el jardín botánico, fueron abatidos por los soldados norteamericanos, lo que vino a desmentir la versión de que Juan Escutia se envolvió en la bandera nacional y se aventó del castillo para evitar que los extranjeros se hicieran con nuestro labor patrio. En realidad, la bandera sí fue capturada por el ejército americano y la bandera de ese país ondeó en lugar de la tricolor. Sin embargo, la bandera nuestra fue devuelta en 1950. Medalla de honor para los niños héroes. Una identidad nacional, alterando un poco la historia, logró que la figura de los cadetes cobrara mayor importancia y la batalla, sobre todo porque rodea a los niños héroes, que es una conmovedora historia en la cual Juan Escutia se envuelve en la bandera para arrojarse al vacío. Esto llena de espíritu nacionalista muchos de los que se terminó convirtiéndose más en leyenda que en realidad. En palabras del escritor e historiador Paco Ignacio Taibo segundo, elemento de la bandera comienza en el porfirismo de una manera simplista, una manufactura en la construcción del ideal porfirista nacionalista. Los niños existieron, las maneras como se cuentan han sido adornadas. Como el profesor nos comentaba en clases anteriores, hay muchas veces que la historia se adorna para que los ciudadanos de ese país se sientan más orgullosos de ser parte de él. En este caso, hay muchas versiones, pero la que se cuenta en las escuelas o la mayoría de la gente conoce es que los niños pelearon valerosamente y uno de ellos se arrojó con la bandera para así salvarla.
ya existen más historias, ya cada quien cree unas o piensa otras o se queda a aferrar a unas, pero la verdad es que yo creo que nos cuentan más la versión alterada para sentir un poco más de nacionalismo hacia nuestra bandera. Pues muy bien. Dale, perdóname. Ah, gracias. Una disculpa por los inconvenientes que sucedieron. Uno de los datos interesantes de los niños héroes son las alteraciones de la historia. En el pie del cerro de Chapultepec se encontraron 6 cráneos, el cual las autoridades aseguraron que pertenecían a los 6 niños héroes. Sobre este episodio, y México recupera la siguiente historia, suponiendo la autenticidad de que fue apoyada también por varios historiadores y también como político. En 1847, en medio de la batalla, algún profeta o vidente se tomó el tiempo para hallar entre los 600 cuerpos de que fueron hallados por la batalla que sucedió, todos lados los cuerpos de los 6 cadetes que cayeron en distintos sitios los sepultaron juntos, esperando un siglo después para que fueran encontrados para la gloria de México. Así lo declaró el presidente que con un decreto para hacer alterada la historia. Ah. Ah. Oye, maestro, se me trabó la computadora. Bueno, ya para finalizar, son 2 datos importantes, lo último, que uno de ellos es la bandera, que viene siendo el capitán que sí se envolvió en la bandera, bien dice el historiador mexicano Alejandro Rosas, que los verdaderos héroes no se encuentran en la historia oficial, y prueban de ellos fue el coronel Margarito, el que arrebató su hallazgo de envolverse a la bandera mexicana desde el Molino del Rey del castillo de Chapultepec. Y ahí fue la alteración de esa parte de la historia y atribuírsela a los niños héroes. El 7º niño héroe que fue borrado de la historia, ese es como el dato más interesante de los niños héroes, ya que resultó herido y logró sobrevivir en ese acto de batalla. La fortuna de salir con vida en la batalla, no obstante que se mantuvo firme en su posición defensiva. Sobrevivió a otras batallas y ese mismo niño héroe que fue borrado de la historia se hizo el presidente de México con tan solo sus 26 años de edad, siendo el presidente más joven de la historia de nuestro país, pero se equivocó de bando y estuvo del lado de los derrotados. Por consecuencia, fue condenado al infierno cívico y olvidó su nombre. Fue Miguel Miramor, el niño héroe que fue borrado de la historia. Y pues para finalizar, profe, yo investigué que no solo fueron de estos seis cadetes, sino que fueron más de un centenar de cadetes los que defendieron el castillo de Chapultepec. Y aparte que no solamente fueron los únicos los 6 cadetes, sino que fueron 800 soldados que defendieron el castillo. Otra que también se me hizo interesante es que, según aquí, que los niños héroes no eran niños, que realmente los niños eran niños, no eran cadetes así como de mayor edad, sino que eran no mayores de los 18 años, unos de 14, unos de 18.
Ok, ¿alguien más que quiera concluir? Yo creo, profe, que esta historia, como muchas más, nos ayudan a sentirnos un poquito más orgullosos de nuestro país. Ya sea la versión que sea, yo creo que para lo que está diseñada funcionó. Y yo creo que, como dije antes, ya cada quien quiere creer la versión que quiera creer o lo que mejor le, le convenga. Ok. Para ustedes como equipo, ¿cuál fue, digamos, el hallazgo más sorprendente? O sea, porque nos dieron bastantes datos que seguramente nadie sabíamos. Digo, hubo unos datos que sí nos sorprendieron. Bueno, a mí sí me sorprendieron que no sabía. Para ustedes, ¿cuál fue un hallazgo que les sorprendió más? O sea, algo Para que- mí fue que cuando estaba la gubernatura de Benito Juárez, él dictó las alteraciones de esta historia, sabiendo la verdad y además de que hubo otro niño héroe que pues después fue nuestro presidente por poco tiempo y además que solamente cuentan una parte cuando son miles de soldados que sucedió en la batalla que estuvieron presentes. Ok. Creo que con esto concluimos, maestro. Una disculpa por lo sucedido. No pasa nada. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo. Nada más para verificar los nombres. Fue Caro, Miguel, Eduardo y María Guadalupe, ¿va? Sí, Sí, gracias. profe. Ok, sale. Muchas gracias a ustedes. Vámonos pues con nuestro último equipo. Nos van a presentar el personaje Porfirio Díaz y está a cargo de los Davides o Davids. No sé cómo decir ese plural. Davides, yo creo. En fin, échenlo pues. Profe, ¿me da acceso a otro dispositivo? Es que estoy desde el Sí, celular. sí, Ah, déjame pero abrirlo. no sé cómo. Pero tú dale, échale. Bien, pues a mí me tocó Porfirio Díaz. ¿Sí se escucha bien, profe, o no? Sí, solo que en uno de los dispositivos te tienes que poner en mute para que no se escuche como si nos estuvieran invadiendo los marcianos. ¿Ahí ya se escucha bien? Pues no, pero ya empieza a andar. A mí me tocó Porfirio Díaz. Su nombre verdadero era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació en Oaxaca de 1830 y murió en París de 1915. Bueno, pues él era huérfano de padre desde los 3 años. Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del presidente liberal Benito Juárez, quien impartiría derecho civil y en adelante sería seguidor suyo en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente de Santa Anna en 1854. Ese mismo año intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz ingresó al ejército y su carrera militar fue meteórica.
En la Guerra de Reforma de 1858-1861, conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales a apoyo de la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez en 1861. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado. Apenas un año más tarde tomó nuevo las armas militares contra la invasión francesa de 1862-1863 y la coronación de Maximiliano I. En 1864-1867 como emperador de México. Fue jefe de brigada en Aculcingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la batalla de los 5 de mayo al lado de Ignacio Zaragoza. En 1867 protagonizó una brillante acción militar en Puebla. Tras situar en la ciudad, realizó un asalto sangriento y rápido contra las tropas del emperador Maximiliano, que se refugiaron en los cerros de Loreto y Guadalupe. Sin perder tiempo, avanzó hacia la capital de la República y la tomó el 2 de abril de 1867. Hecho que fue de gran trascendencia militar, pues adelantó la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de Juárez. En 1877 el Congreso lo declaró presidente constitucional. En este primer mandato de 1876-1880, Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido. Impulsó una reforma de la Constitución en la que introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas. Concluido su periodo, pasó el testigo al general Manuel González en 1880 y 1884. Durante el gobierno de González fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz presentó su candidatura a la presidencia. La Constitución solo vetaba las reelecciones consecutivas y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso al artículo 78 de la Constitución, la cual acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos posibles y la prensa fue sometida o perseguida cuando intentaba mantenerse independiente. La paz fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores. Gracias a esa nueva situación de estabilidad aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico. El país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Bien, pues ahorita vamos a ver sus logros, ya que durante la dilatada mandato de Porfirio Díaz se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20,000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron para facilitar la circulación de productos entre distintas regiones de México y como medio de control político y militar. El correo de telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron en algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas. De gran significación fue la recuperación del crédito nacional en el mundo entero hacia la hacienda pública. Registró sobrantes por primera vez desde la independencia.
Se fomentó igualmente la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras, inevitables al no contarse con los recursos económicos y tecnológicos para emprender perforaciones e instalaciones de refinerías. Se reanudó y mejoró asimismo el laboreo de minas y la minería vivió un periodo áureo. En 1901 México era el segundo productor de cobre en el mundo. En los estados de Puebla y Veracruz se construyeron grandes fábricas de hilados y tejidos. México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero como gente tenía dinero para invertir, podía conseguirlo prestado. El desarrollo favoreció a solo unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. Los capitales foráneos, principalmente estadounidenses, pudieron cobrar la deuda externa, pero también se hicieron con el control del petróleo y de la nueva red ferroviaria con sus inversiones. Y bien, profe, uno de los datos curiosos que yo investigué fue que México estaba muy dividido. Profe, me voy a salir del otro dispositivo porque se escucha muy feo. Ok. Bien, profe, yo vi que México estaba muy dividido antes del Porfiriato, entonces lo que Porfirio Díaz hizo es que dividió primeramente los tres poderes, es el legislativo, el judicial, el estatal. Entonces él implementó también lo que es la no reelección, o sea, te podías reelegir, pero no continuamente. Él fue presidente de la República, permítame, en 1876, si mal no recuerdo, duró un año primeramente, y de ahí le siguió Juan N. Méndez de 1876-1877, por lo que siguió él nuevamente de 1877 a 1880, y después de él siguió Manuel Flores. Entonces él fue de 1880 a 1884. De ahí otra vez siguió de 1884 a 1911. Bien, otra cosa de los que yo le veo que pudo levantar a México, ya que México se encontraba en una crisis en ese momento. Entonces él primeramente unió México. ¿Cómo? Porque ya ve que estaban los liberales contra... Ay, ya ve que habían quedado los liberales, pues no estaban de acuerdo los... Pues México estaba desunido, entonces él lo que hizo es que unió México y hizo poca política y mucha administración, ese era su lema. Entonces ya a México ningún país quería invertir en él porque no había mucho futuro. Entonces cuando él unió esto, hizo que empresas extranjeras invirtieran en México, como hizo refinerías, hizo fábricas de textiles y de hilado. También invirtieron en lo agropecuario, que fue de ganado, en la pesca, en la agricultura, y con esto México tuvo opción de levantarse. Entonces, pero también fue muy marcado porque a los campesinos e indígenas les quitaron sus tierras para trabajarlas. Entonces la gente que tenía dinero en aquellos tiempos era muy marcado debido a que hacía sus haciendas, y la gente que no tenía dinero, pues para sobrevivir tenía que trabajar con los hacendados. Entonces prácticamente eran como un tipo de esclavos, ya que no les pagaban con moneda, sino con alimentos. Y eso sería todo de mi parte, profe. Muy bien, David, muchas gracias. Una pregunta, David. ¿Estás tú solamente en el equipo o es también con David Arce? Pues lo hice yo solo, profe, porque pues no supe nada de él, no tengo ni su número, no está en el salón. Y la verdad no sé ¿Alguien sabe de David Arce?
¿Alguien sabe algo de él? Él repite, profe. ¿Él repite? Sí. Y válgame Dios. Pues bueno, no sé qué vamos a hacer con él, pero bueno, algo haremos. Pues bien, muchísimas gracias, David Orozco. El tiempo se nos ha terminado y me gustaría agradecerles a todos por su dedicación en cada una de las exposiciones. Fueron buenas, overall. Claro, todos podemos mejorar en cuanto a nuestras habilidades de exposición, de investigación y de trabajo en equipo, ¿verdad? La próxima semana no tendremos sesión, nos vamos a ir directamente a realizar nuestro examen y una vez que realicemos nuestro examen estamos libres, ¿ok? Entonces nos vemos no la siguiente sesión, sino no la siguiente semana, sino hasta dentro de 2 con nuestro primer tema de segundo parcial, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ajá. Yo ya tengo una duda, profe. ¿Hoy Sí. no vamos a hacer examen rápido? Hoy no tenemos examen rápido. Ok, gracias. Nada. No tenemos examen rápido. Entonces nos vamos a quedar con los 3 quizzes que ya hemos hecho. Y viene nuestro examen parcial. Y pues nada, que pasen un buen fin de semana. Estudien, denle una repasadita a sus presentaciones. Y que tengan pues buen resto de semana. Y listo. Pues nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias, Adiós, profe. profe. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, bye.